A medida que avanzaba el mundo, se iba desarrollando un estudio más sistemático acerca del conocimiento. Surgen dos movimientos opuestos entre sí que se representaban como posibles respuestas con respecto a cómo conocen los hombres. El racionalismo. Compuesto en su mayoría por germanoparlantes, este movimiento fundamenta que el conocimiento está ciertamente implícito en cada hombre y es producto de la razón, defendiendo las propuestas de las ideas innatas. A este grupo pertenecen personajes como Descartes y Spinoza. El empirismo. En contraposición con los racionalistas, los empiristas aseguran que no existen las dichosas ideas innatas y que lo conocido por el hombre depende de su experiencia, es decir, de su forma de experimentar. Se conoce gracias a la sensibilidad y no a la razón. Si no hay una experiencia, el conocimiento no existe. A este grupo, mayoritariamente inglés, pertenecen empiristas como Locke y Berkeley. Pero hubo un punto intermedio que intentara mediar ambas teorías: el criticismo kantiano del siglo XVIII. Este generó un puente, una pacificación entre las dos radicales propuestas, ya que propuso que el conocimiento llega por medio de lo sensible, de la experiencia, del empirismo, pero que la razón lo ordena, convirtiéndolo en un objeto. Es el sujeto el que crea al objeto. Gracias a esta época se empezó a utilizar el concepto de epistemología. Aparecen en este escenario Wittgenstein, que defendía la importancia del lenguaje en el conocimiento, como una herramienta para que el conocimiento pueda interpretar lo que percibe. El lenguaje se convierte, por tanto, en una forma lógica de representar la realidad. Con este movimiento nace el positivismo en la ciencia, cuyo representante es Comte. Si bien la doctrina del positivismo viene con Augusto Comte, fue Wittgenstein quien los trajo a nuestra modernidad. El positivismo, que considera todo lo que se habla en la filosofía primera, el ser, el conocimiento, el general, como absurdo, una perdedera de tiempo, ya que la filosofía debe ser una herramienta más concreta y menos espiritual para el desarrollo del conocimiento. La filosofía en este punto debe ayudarme a verificar, a medir, a analizar lo que conozco. El positivismo trajo como consecuencia la idea de que solamente se debe enfocar el conocimiento en la demostración de la verdad. Llega entonces un punto en el cual el conocimiento dejaba a un lado lo social, lo humano, lo ético y, obviamente, lo espiritual y religioso. A este propósito, poco después se notó que la verificación de las cosas por medio de la ciencia resulta deficiente, porque en el hombre hay cosas que puede haber, pero que no se puede identificar o medir de algún modo. Nuevamente llega a este escenario Wittgenstein, el mismo que con su pensamiento abrió las puertas del positivismo, viene con el rabo entre quiere reivindicar su posición anterior, en donde los fenómenos sociales también pueden ser estudiados y que poseían una ontología diferente, que tenía que ser interpretada de manera objetiva. Junto a este ya humilde pensador surge Searle, quien desarrolla más concretamente la filosofía social, basándose en el conocimiento por medio del habla, la interpretación que cada persona adquiere por medio del concepto mismo de las palabras, teniendo en cuenta su contexto social. Ejemplo: hay expresiones que conocemos que utilizamos para referirnos a algo, expresiones que son comunes y entendibles en un determinado concepto sociocultural, que en otro momento o región pueden no significar nada o significar cosas maleducadas. Otro personaje importante en el conocimiento fue Popper. Hablemos del contexto de su propuesta. El Círculo de Viena, una reunión de filósofos muy estudiosos, pretendió ser el paradigma del conocimiento, promoviendo que solamente lo que se demuestra por medio de la ciencia es lo real. Proponían que la repetición de hechos, entonces, puede generalizar una postura de conocimiento, y así la ciencia cada vez más puede hacer adelantos partiendo de estas posturas generalizadas. Pues bien, llega Popper y dice, que porque haya un conocimiento general no significa que todo lo que existe haya existido o existirá, tiene que ser de la misma manera. Por lo que la ciencia debe particularizar es en eso, en lo que no es general. En lugar de buscar los casos en que sí, la ciencia debe buscar el caso en que no. Esto se llama falsacionismo. Gracias a millones de cosas que vemos iguales, esto no afirma en que ha sido, es y será así. Por el contrario, una sola cosa que se encuentre que no es así, lo niega para siempre. Lo que genera Popper con esta crítica es que haya una diferenciación de las ciencias en dos tipos: las ciencias fácticas y las formales. Por lo que más firmemente se reivindica el papel del filósofo y su rol a la hora de analizar la construcción del conocimiento. No obstante, la propuesta de Popper también tenía sus limitaciones. No siempre los contraejemplos eran útiles y válidos en algunas circunstancias. Llega entonces un nuevo nombre en la construcción de esta identidad epistemológica: Kuhn. Presentaba la ciencia como un producto de la historia, por lo que los elementos sociales, éticos y políticos, tan rechazados por el positivismo, toman un papel importante en este nuevo camino, que hacían a la ciencia un poco más humana y humanista.
Kuhn se centra no solamente en el ejercicio de en la ciencia, sino también en todos los factores que coexisten con ella: la ética, la sociedad, la cultura, el lenguaje, los ambientes, para crear un paradigma, que es la globalidad de un concepto. Pero en un momento determinado, no a perpetuidad como lo expone el positivismo. Con estos elementos se podía ver que la ciencia era falible y que no era absoluta, ya que existían anomalías que generaban crisis que, a su vez, desarrollaban nuevas formas de abordar los problemas, por lo que la ciencia estaba siempre en movimiento. Vemos en este aspecto un tono diferente al positivismo, que asegura que cuando la ciencia da su punto de vista, este es ya absoluto, postura que criticó duramente Popper, como ya lo vimos. Ante todas estas nuevas posturas llega otra propuesta: Irme Lakatos, que busca una conciliación entre Popper y Kuhn, recordemos, entre la investigación de lo que no es común y la investigación desde el contexto, al que Lakatos nombró falsacionismo sofisticado, basado en los programas de investigación científica. Lakatos propone que las teorías están relacionadas entre sí y se derivan unas de otras. Si bien tiene un núcleo infalseable, un fenómeno específico que fue identificado y observado, el cinturón protector contiene hipótesis que pueden proteger esta teoría. Este cinturón puede modificarse, sin embargo, el núcleo debe permanecer infranqueable. Así, la ciencia avanza por medio de la transformación de hipótesis, ya sea refutando, ajustando o modificando dichas teorías. Una teoría es tanto más exitosa cuanto dependa de otras hipótesis que la refuercen. Se diferencia de la propuesta de Kuhn en este aspecto. Lo observable sí es permanente y las teorías alrededor son cambiantes. Kuhn proponía que el problema identificado y observado puede cambiar dependiendo del contexto. Pero como en la ciencia del conocimiento, cada teoría tiene sus seguidores, pero también sus detractores, apareció Feyerabend. Y con tantos nombres y propuestas, hagamos un pequeño resumen. Popper habla de la falsación. Una acepción en observación ya cambia el concepto general de una propuesta científica. Kuhn habla de que la ciencia no se debe encargar de mirar lo negativo para fundamentar sus teorías, sino tener en cuenta el contexto, el lenguaje en que se diga y formar así un paradigma que es mutable. Lakatos propone que debe haber paradigmas, pero que no son cambiables del todo, sino refutables o mutables, pero en sus hipótesis, más no en su centro o esencia. Feyerabend dice que la ciencia no tiene un método propio, entonces los programas de investigación científica fueron tirados al... Así que argumentaba que no había una forma de hacer ciencia y descubrir cosas, sino que simplemente surgía la ciencia porque los científicos sabían hacer su trabajo. Es como la mujer que se pinta las uñas, y no necesariamente por la forma de pintar es una gran artista o algo así. Se basa en que muchos descubrimientos asombrosos fueron productos de equivocaciones, de suerte o del error. Argumenta también que en la ciencia hay dos grandes grupos: los conservadores, que tienen su método, pero son elitistas y arrodillados, por así decirlo, al poder, y los innovadores, que son libres porque no tienen métodos, y por ser libres son más creativos y asertivos. Si no existe un método en la ciencia, esto significa, según él, que la ciencia no está por encima del conocimiento, cosa que hasta ahora se había pensado.